Vamos a hablar del diezmo. Donde está tu dinero, está tu corazón. Para muchos cristianos es fácil ser cristiano mientras no se hable de dinero. Y en este mundo en que vivimos, todo se mueve a dinero. Y es interesante cómo el dinero también forma parte de la experiencia del cristiano. Vamos a empezar leyendo el clásico texto de Malaquías capítulo 3. Versículo 7 en adelante, dice así: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay algunos conceptos de este texto que quiero meditar con ustedes. En primer lugar, Dios dice: volveos a mí. ¿Por qué dice volveos a mí? Porque ellos se habían ido. Si no, Jesús no les diría volveos a mí. En segundo lugar, Jesús les pregunta, Dios les dice: ustedes me robaron. Ellos preguntan: ¿qué te robamos? Y Dios responde: en vuestros diezmos. ¿Por qué cuando el ser humano no devuelve a Dios su diezmo, Dios considera un robo? En primer lugar, quiero meditar con ustedes algunos textos del Salmo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, todo es de Dios. En Salmo 50, 10 y 11 dice así: porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. En otra parte Dios dice: mía es la plata, en Ageo, mío es el oro. En otra parte dice: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti. Quiere decir, Dios es dueño de todo lo que existe. Él sabía que para que tú puedas vivir necesitabas dinero, necesitabas una casa, un automóvil, necesitabas ropa. Entonces Él te dio eso. Te da el dinero, te da las cosas para que puedas sobrevivir. Pero Dios dice así: yo sé que con el tiempo tú te vas a olvidar que el dueño soy yo y que te estoy dando todo esto para que administres, para que puedas vivir. Entonces, para que tú nunca te olvides, vamos a hacer una cosa: de todo lo que yo te doy, tú me devuelves 10%. El diezmo es el 10% de todas nuestras entradas. Tú me devuelves el 10%. Y mientras tú me devuelvas el 10%, yo sabré que tú te estás acordando que yo soy el dueño y tú eres el administrador. Muy bien. Mientras tú le devuelves a Dios el diezmo, estás diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres el dueño y yo soy la administradora. Pero el día que tú no le devuelves a Dios el diezmo, le estás diciendo: Dios, yo no te reconozco más como dueño. Yo soy dueño de lo que tengo. Todo es mío. Y porque es mío, yo no tengo que devolverte nada. Y ese día Dios no discute. Parece que Dios dice así: ya, ¿quieres adueñarte de lo que es mío? Muy bien, aduéñate. Ahora, cuando tengas problemas, cuando te falte dinero, cuando tengas problemas financieros, no vengas a pedirme porque yo no soy el dueño. Tú solo pídeme si yo soy el dueño. Ahí yo resuelvo el problema. Pero ahora sí que te estás apoderando de todo, el día que te metas en problemas, no vengas a mí porque tú eres el dueño, entonces tú resuelves el problema. Entonces, este asunto es mucho más delicado de lo que pensamos. Porque cuando no devolvemos a Dios el diezmo, en primer lugar, nunca puedes decir, cuando nosotros no damos a Dios el diezmo, porque para que tú pudieses darle a Dios el diezmo,
tendría que ser tuyo, pero no es tuyo. Por eso decimos, cuando no devolvemos a Dios el diezmo, porque es de Él. Nosotros solo le devolvemos. Pero cuando tú no le devuelves a Dios el diezmo, tú te estás metiendo en serios problemas. Porque Dios no necesita dinero. El problema con el diezmo no es dinero. El problema con el diezmo es quién es el dueño de tu vida, quién es el dueño de tus cosas. Ese es el problema básico. Pero pastor, ¿para qué tenemos que diezmar? ¿Para qué? Si Dios no necesita dinero, ¿para qué debo diezmar? ¿Adán y Eva diezmaron en algún momento? Mira, Adán y Eva diezmaron, porque Dios les confió. Dios, espera un poco, Dios les confió el jardín del Edén y les dijo: todo os he dado para comer, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras ustedes usen todo esto y respeten esto, yo sabré que yo soy el dueño, ustedes me reconocen el dueño. El día que ustedes toquen esto, ustedes se apoderan de lo que es de mí y ustedes se meten en problemas, porque el día que coman de esto van a morir. Quiere decir, el principio, tal vez en el Edén no tuviese el nombre de diezmo, pero el principio de que hay algo que Dios se reserva para él, eso existe desde el jardín del Edén. Ahora, ¿por qué devolver el diezmo? Mira, en primer lugar Dios dice: mía es la plata, mía es el oro. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Por lo tanto, cuando Dios te pide, no es porque Él necesita de tu dinero. Dios nunca pide porque Él necesita. Dios pide porque Él quiere darte. Tú dirás: sí, pero la iglesia no necesita templo, no necesita Biblia para predicar, no necesita alquilar un local, equipo de sonido. Necesita. Pero espera un poco. Si Dios fue capaz de hacer caer maná del cielo, hoy día para su iglesia no puede hacer caer un equipo de sonido, no puede hacer caer una televisión, una radio para predicar el evangelio. Puede, Dios es Dios. El otro día estaba viendo atrás de un camión escrito: yo no soy dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Dios es nuestro Padre y Él es el dueño de todo. Entonces, cuando Dios pide, no es porque necesita. Él puede hacer milagros para resolver los problemas que su iglesia tiene en esta tierra. Cuando Dios le pidió a la samaritana: dame de beber, no era porque Jesús necesitaba agua, era porque la samaritana necesitaba agua de vida. Dios nunca pide porque necesita, Dios pide porque quiere darte. Cuando dice: devuélveme el diezmo, no es porque Él necesita, es porque tú necesitas. Él quiere bendecirte, pero para bendecirte Él tiene que saber que tú lo reconoces como dueño, y la única manera de Él saber que tú lo reconoces como dueño es si tú respetas lo que Él ha separado para Él. Es una especie de, Él nos abre el espacio para ver si somos fieles. Exacto. Es como que, así lo entiendo, o sea, sí, para ver si los hijos de Dios son fieles, es una especie de prueba de fidelidad hacia Dios. De prueba de reconocimiento, de dependencia, de prueba de que tú aceptas y estás de acuerdo que Él es el dueño de todo lo que tienes. Ahora, existen personas, pastor, de que tienen una cierta desconfianza, por decirle, si yo doy mi diezmo, viene la duda: ¿cómo va a ser usado? ¿Va a ser bien canalizado? Bueno, ¿desconfían? ¿Será que no se lo roban? ¿O será que lo desvían? Entonces genera la desconfianza. Mira, en primer lugar, quiero mostrarte lo que la Biblia dice con relación al uso de los diezmos. ¿Para qué devolvemos el diezmo? En primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Para qué se usan los diezmos? Para la manutención del ministerio, para la manutención de los pastores, para la predicación del Evangelio. ¿Quiere decir que el pastor entonces recibe el dinero y se queda con todo? No. Por lo menos en la iglesia adventista, no. En la iglesia adventista cumplimos la orden de Malaquías: traed todo el diezmo al alfolí, al lugar central de la administración del dinero, que es la tesorería de la asociación, de la conferencia.
y ellos asignan una cantidad de dinero para la manutención de cada obrero. Todos los pastores reciben la misma cantidad. Es un sistema completamente justo. Y de esos diezmos también se toma dinero para comprar Biblias, para hacer campañas evangelísticas. En fin, el diezmo tiene como propósito la manutención del ministerio y la predicación del Evangelio. Ahora, en la Biblia no se encuentra un mandamiento que diga que hay que diezmar. Dentro del Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos claros que Dios dio a Moisés, no dice ninguna parte que diga hay que diezmar, hay que entregar a Dios el 10% de tus ganancias. No, en los 10 mandamientos no dice devolverás el diezmo, pero en los 10 mandamientos dice no robarás. Y Dios dice aquí en Malaquías, que yo leí el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Es decir, cuando el ser humano no devuelve el diezmo, le está robando a Dios. ¿Qué le está robando? Todo lo que es de Dios, se está apoderando de lo que es de Dios. Entonces, el principio del diezmo está embutido dentro de los 10 mandamientos, en el ítem no robarás. Y no entregarlo a la iglesia, porque tal vez, Dios, yo te voy a dar el diezmo, te voy a dar el 10% de lo que yo recibí en mi salario, pero no confío en la iglesia, porque los hombres pueden hacer cosas con dinero, qué sé yo. Mejor yo mismo voy a comprar ropa para los pobres, comida para los pobres, para los huérfanos, y yo voy a invertir mejor el dinero, el diezmo, de lo que podrían hacer los pastores o cualquier otra persona. Bueno, yo te voy a responder lo que Dios dice. Primero, dice así, en el versículo 10, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, al alfolí. En el Antiguo Testamento el alfolí era el lugar central de administración del dinero. La orden no dice, tú separas el diezmo y lo usas como quieres. No dice así. Devolver el diezmo a Dios es un acto de adoración. Así como vas a la iglesia, vas llevando también tus diezmos y lo entregas en el alfolí. Y ahí terminó tu deber. ¿Cómo se usa el diezmo? ¿Cómo se administra el diezmo? Ese es nuestro deber. Ese es deber de los que administran el diezmo. Ellos pueden usar mal el diezmo. Como seres humanos, yo creo que en algún momento de repente alguien por ahí puede usar mal el diezmo. Pero él va a tener que dar cuenta de eso a Dios. A ti Dios no te va a cobrar de cómo fueron usados los diezmos, a no ser que tú lo estés usando, ahí sí. Pero a ti te va a cobrar, ¿fuiste fiel a mí devolviéndome lo que era mío? Ahora, al que administra le va a cobrar, ¿fuiste fiel administrando correctamente el dinero para el fin que tenía que ser administrado? Tú me dices, yo puedo usar el diezmo para dar a los pobres, ayudar a los pobres. La Biblia no dice que el diezmo debe ser usado para ayudar a los pobres, ni para construir iglesias. La Biblia dice que debe ser usado exclusivamente en la manutención del ministerio y en la predicación del Evangelio. Para ayudar a los pobres y construir y avanzar, entonces existen las ofrendas. Y ahí no hay límite. Ahí Dios no te dijo 5%, 10%, 20%. Ahí tú das cuanto quieres. Pero yo conozco mucha gente en este mundo que da, y cuanto más da a Dios, Dios más le devuelve. O sea, es una cuestión de yo hacer mi parte, voy, diezmo, y lo demás ya es cuestión de la persona y Dios. Yo que administra el diezmo y Dios. Ahora, pastor, tomemos el caso, por ejemplo, de una persona de pocos recursos, un padre de familia que apenas le alcanza su dinerito para sustentar a su familia, una madre sola con los hijos que está apretada. ¿Tiene que diezmar? Yo digo, si hay alguien que necesita ser fiel devolviéndole a Dios el diezmo, es el pobre. ¿Por qué? Porque el rico por lo menos tiene dinero, puede comprar lo que quiere, ir a donde quiere, pero el pobre no tiene nada. ¿Y por qué no tiene nada? Porque no está recibiendo las bendiciones de Dios. ¿Y qué es lo que dice la promesa de Dios? Dice así, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y pruébame ahora, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No dice hasta que abunde, dice hasta que sobreabunde. Dios quiere tu heladera llena, tu despensa llena. Dios quiere un buen coche en tu garaje. Dios quiere una buena casa. Dios no quiere que vivas adeudado. Mira lo que dice el versículo 11. Y si tú haces todo esto, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el que devora tu dinero? ¿La enfermedad? ¿La deuda? Dice Dios, yo reprenderé al devorador. Y el devorador no os destruirá el fruto de tu tierra. El negocio que tú abres va a prosperar, porque el devorador no va a destruir el fruto de tu tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. Dice que las personas que nos ven van a decir, oh, mira, ese cristiano, cómo es prosperado, porque eres fiel. Entonces, ahora, lógicamente, el principio es con sinceridad de corazón, no irnos por otro lado y decir, yo voy a diezmar porque espero inmediatamente recibir prosperidad, recibir riqueza, recibir... Yo te diría que si tú diezmas con ese espíritu, estoy fracasado, perdido, le devuelvo el diezmo a Dios y mañana ya pago mis deudas. No vas a pagar nada porque Dios no te va a dar nada. Porque Él conoce mi corazón. Lo que importa Dios no es un negociante que está haciendo un intercambio de favores. Dios conoce la actitud de tu corazón y por qué estás siendo fiel. Usted acaba de leer en la Biblia las bendiciones que recibe la persona que diezma. ¿Pero hay alguna maldición si yo no diezmo? ¿Hay alguna condena en la Biblia que me diga, si yo no diezmo, entonces algo me va a pasar, alguna tragedia, o voy a sufrir toda la vida? No, aquí el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Porque no devolvió el diezmo. Es agradable ser maldecido por Dios. Oye, si puedes ser bendecido por Dios, ¿por qué vas a cargar una maldición de esas? Y yo sé que hay gente que por no devolverle a Dios, mira, el dinero no alcanza, el dinero desaparece. Y hay gente que dice así. Yo encontré una familia una vez, vivían enfermos todos, empezaron a devolverle a Dios el diezmo, reconocieron que Dios era dueño de todo. Un año después dice, pero pastor, mira, yo gano el mismo sueldo, todo está, no he recibido muchas bendiciones de Dios. Pero ellos no se daban cuenta que ese año nadie se enfermó en la familia. Entonces no gastaron con médico, no gastaron con remedios, el sueldo no aumentó, pero el dinero les sobraba. Entonces no esperes que Dios te va a mandar cosas. Muchas veces tu zapato, en lugar de durar un año, va a durar 5 años. Tu ropa, al pueblo de Israel las sandalias y las túnicas no le duraron en el desierto 40 años. Dios puede hacerte durar. Tu carro, en lugar de durarte 4 años, te va a durar 10 años. Tu casa que se estaba deteriorando, el momento que pasas a ser fiel con Dios, ahora Él va a cuidar de tu casa y te va a durar 10 años más. A Dios nadie lo ha visto, pero Él envió a su Hijo para que pudiésemos conocerlo a través del carácter y de la vida de su Hijo. Y tú con toda sinceridad estás cassette tras cassette queriendo conocer mejor las verdades bíblicas. Naturalmente estos cassettes te ayudan a comprender verdades bíblicas que tienes que comprobarlas con tus ojos a través de la lectura de la Biblia y de un curso escrito. En materia de la vida cristiana no te limites a creer lo que los otros dicen. Trata de pesquisar las Escrituras por tu propia cuenta. Trata de confirmar que lo que los otros dicen está escrito en la palabra de Dios. Pero eres un hombre sincero. Y Dios recompensa tu sinceridad. Yo creo que si tú aplicas los principios que están siendo presentados, muchas cosas nuevas, extraordinarias, bonitas van a suceder en tu vida. A final de cuentas, el cristianismo no es solamente pertenecer a una iglesia. El verdadero cristianismo no es solamente cambiarse de religión. En realidad, el verdadero cristianismo
es andar cada día con Dios, hacer de Jesucristo el mejor amigo de la vida, no solamente el Salvador, el Creador, el sustentador, sino el grande amigo. Tomarse de la mano de Cristo y dejar que Cristo te lleve, porque Él conoce mejor el camino. Yo no conozco ningún ser humano en este mundo que haya decidido entregarle la vida al Señor Jesucristo y se haya arrepentido de haberlo hecho. El tema de hoy es sobre la santificación. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Cómo se puede ser santo? El propio Dios desafía a sus hijos: sed santo como yo soy santo. Y el propio Jesucristo dijo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Es posible ser santo en esta vida? Ya explicamos en estudios anteriores el problema de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nos acompañará hasta el día de la venida de Cristo, incomodando nuestra vida espiritual, y a pesar de eso es posible ser santos. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, si Pablo escribe a los santos que están en Efeso o en Éfeso, quiere decir que es posible ser santo en esta tierra. Pero ¿cómo? Vas a decir tú, ¿cómo puedo ser santo si ya pequé tantas veces? Bueno, ahí está el concepto humano y el concepto divino de santidad que parece que no combinan. Porque para el ser humano un hombre santo es aquel que nunca cayó, que nunca pecó, que nunca cometió un error. Pero para Dios un hombre santo es aquel que decide colocar su mano en la mano de Dios y dejarse guiar con Dios. Para Dios un hombre santo es aquel que decide caminar con Dios. Por eso Pablo escribe a los Efesios y les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Solamente se puede ser santo en Cristo Jesús. Separado de Él no hay condiciones de que ser humano ninguno pueda ser santo. Para que entiendas mejor este tema, te voy a leer datos biográficos de la vida de algunos hombres bíblicos. El primero que escogí es Enoc. En Génesis 5, versículo 24 dice lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Si un día pudiese decirse de mí: caminó Bullón con Dios y un día desapareció porque Dios lo llevó, ese sería el fin de una historia en esta tierra, pero ese sería el fin más maravilloso que ser humano podría tener. Ahora, si Dios decide llevarse a un hombre vivo para vivir con Él, un hombre que nunca conoció la muerte, debe ser porque ese hombre era muy bueno. Era un hombre santo, un hombre justo, un hombre perfecto. Pero, ¿por qué Dios dice o la Biblia dice que Dios se lo llevó a Enoc? El propio texto bíblico responde: porque caminó pues Enoc con Dios. Quiere decir que Dios se lo llevó a Enoc porque Enoc anduvo con Dios. Enoc caminó con Dios. Vamos a otro hombre bíblico, Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 9 está su biografía, una parte de su biografía. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Cómo te sentirías tú si Dios, el propio Dios, dijese así un día: Pedro o María o Rosa o Francisco era un hombre, una mujer justo en sus generaciones? Que las personas hablen de ti, eso puede ser posible porque las personas solo ven tus actitudes exteriores. Pero que el propio Dios diga eso es inconmensurable, porque Dios conoce el corazón. Y Dios dijo de Noé que Noé era hombre justo e íntegro en sus generaciones. ¿Pero por qué?
Después la Escritura responde así: con Dios caminó Noé. Era justo, era santo, era perfecto Noé. ¿Pero por qué? Porque caminó con Dios. Ahora vamos a otro hombre bíblico. En el capítulo 17 del libro de Génesis, en el versículo 1, está escrito lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda conmigo, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Abraham era un hombre anciano ya, Dios se le presenta y no le dice: mira, pórtate bien, no hagas esto, guarda los mandamientos, cumple la ley. No le dijo nada de eso. Le dice simplemente: anda conmigo, anda delante de mí. Y el resultado de andar conmigo, el resultado de no soltar mi mano, el resultado de vivir todos los días conmigo será que tú serás un hombre perfecto. Ahora vamos a la cuarta biografía. Estoy refiriéndome a David. En Salmo 116, versículo 9, el propio David escribe un salmo y dice así: andaré con mi Jehová, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Quiere decir, la única preocupación que David tenía en su vida, la única obsesión, entre comillas, si le pudiésemos decir así, lo único que le importaba, lo único que le interesaba en la vida, era andar con Dios, no separarse de Dios, no soltar la mano de Dios, andando en la tierra de los vivientes. Y un día Dios miró a David y dijo así: este es el hombre conforme a mi corazón. Ah, si Dios pudiese decir eso de mí: este es el hombre conforme a mi corazón. Un hombre santo, un hombre justo, un hombre perfecto. Bueno, hemos mencionado la vida de 4 personajes bíblicos. Enoc fue tan perfecto, tan justo, tan santo que Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque anduvo con Dios. Noé fue justo y perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque anduvo con Dios. Abraham sería perfecto. ¿Por qué? Si anduviese con Dios, si caminase con Dios. Y David fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque anduvo con Dios. Hay una frase que se repite, parece como un denominador en la vida de estos 4 personajes. Los 4 fueron santos, justos, íntegros, por un motivo: porque anduvieron con Dios. Dejaron que Dios los guiase, siguieron a Dios. No vivieron su vida independientemente, no vivieron solos. Sometieron su voluntad a Dios, se sujetaron a la voluntad de Dios, anduvieron con Él. Y el resultado de eso fue una vida perfecta, justa, santa, íntegra. Solo que hay algunas cosas de la vida de estos hombres que necesitamos entender. Por ejemplo, vamos a pensar en Noé. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú ya te embriagaste? Tal vez sí, cuando no conocías a Jesús. Pero dime, ¿ya te embriagaste tanto al punto de quedarte desnudo en medio de la calle, haciendo un escándalo en medio de tu vecindario, con tus familiares, completamente desnudo en la calle? Yo creo que no. Sin embargo, en la vida de Noé se registra un episodio semejante. Un día él se quedó desnudo, trayendo escándalo a su familia y al vecindario. Ahora viene Dios y dice: Noé era hombre justo e íntegro en sus generaciones. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios? Claro, en el momento en que Noé estaba ebrio, desnudo, no era un hombre justo, no era un hombre íntegro, porque estaba separado de Dios. Pero él se levantó de nuevo, tomó la mano de Dios, se dejó dirigir por Dios, y al fin de sus días Dios dice: es un hombre justo e íntegro. Vamos a pensar en otro hombre, Abraham.
¿Alguna vez tú ya te sentiste un cobarde y ya mentiste por causa de la cobardía y del miedo? Yo creo que todos en algún momento tenemos un episodio en nuestra vida en que nos faltó un poco de valor. Pero Abraham un día estaba yendo a Egipto y tuvo miedo de decir que su esposa era su esposa porque era muy bonita Sara. Y le dijo al rey, mira, ella es mi prima. Y casi hizo cometer adulterio al rey con su propia esposa. En otra ocasión, adulteró con una sierva. Fruto de eso nació Ismael. No era el plan de Dios para la vida de Abraham eso. Él lo hizo por su propia cuenta. Se desvió de los caminos de Dios. ¿Y sabe lo que Dios dice? Abraham era un hombre perfecto. Claro, en el momento de pecado no era perfecto. Estaba separado de Dios. Estaba haciendo su propia voluntad. Pero el asunto es que Abraham se levantó. No se quedó caído para siempre. Tomó de nuevo la mano de Dios y siguió andando con él. Y Dios dice, es un hombre perfecto. Y pensemos en David. David no solamente adulteró, sino que mandó matar al esposo de la mujer con quien adulteró, para esconder el escándalo público que vendría como consecuencia de su pecado. Yo creo que tú podrías en un momento de tu vida tal vez haber sido infiel a tu esposa, pero no creo que haya sido un asesino. Sin embargo, David lo fue. ¿Y sabes lo que Dios dice? Que David fue el hombre conforme a su corazón. Claro, en el momento del pecado no era el hombre conforme al corazón de Dios. Había soltado la mano de Dios. Estaba viviendo dirigido por sus propios instintos. Y el resultado fue adulterio, mentira, intriga política, asesinato. Yo creo que tú nunca llegarías a ese punto. Sin embargo, David llegó. Pero lo bonito de la historia de David es que se levantó, tomó de nuevo la mano de Dios. Y al fin Dios dice, este es el hombre conforme a mi corazón. Sabes, mi querido amigo, este mensaje me da mucha esperanza. Porque quiere decir que a pesar de las cosas negras, de los episodios horrorosos de mi vida pasada, yo puedo ser un hombre nuevo. Yo puedo levantarme, yo puedo caminar con Dios. Esto es maravilloso. Porque aquí Dios te está hablando de perdón, te está diciendo, hijo, no me interesa cómo viviste antes, no me interesa lo que hiciste, no me interesa cuán bajo caíste, cuán lejos te fuiste, me interesas tú ahora. Si en este momento tú te levantes, si en este momento tú confías en mí, crees en mí, me entregas tu mano, decides andar conmigo, serás íntegro, justo y perfecto en medio de tus contemporáneos. Qué maravilloso. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, vuelvo a repetir, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Una persona puede ser santa en esta vida a pesar de haber caído en su pasado, a pesar de haber pecado en su pasado. Claro que sí. No fue Noé santo, no fue Abraham, David, no fueron santos. Y en su pasado no habían episodios escabrosos, pero gracias a Dios para él el pasado no cuenta. Lo que cuenta es tu actitud presente. ¿Estás dispuesto a colocar tu mano en las manos de Dios y dejarte conducir con Él? ¿Estás dispuesto a caminar con Él? Mira, mencionamos 4 hombres bíblicos: Enoc, Noé, Abraham y David. En la historia de Enoc no encontramos un episodio escabroso, no encontramos pecado, no encontramos un pasado de caídas. Por eso yo siempre digo a Dios, Señor, quisiera ser como Enoc, pero si no puedo ser como Enoc, si por esas cosas de la vida yo un día suelto tu mano y caigo, por lo menos hazme como Noé, hazme como David, hazme como Abraham, que cayeron, que conocieron lo que es derrota, pero que no se quedaron derrotados, que creyeron en tu amor, que se levantaron, que colocaron su mano en tu brazo poderoso y siguieron adelante la caminata cristiana. Tú serás santo, tú serás un cristiano verdadero, tú serás auténtico, tú serás perfecto, tú serás justo, no porque eres bueno,
no porque tienes fuerza de voluntad, no porque tú lo puedes. Al contrario, serás santo porque tú llegas a la conclusión de que tú no puedes, solo no lo puedes, y entonces pasas a confiar en alguien que puede, y ese alguien que puede es Dios. Y empiezas a caminar con Él y te dejas conducir por Él. Ahora viene una pregunta: ¿cómo se anda con Dios? Porque hay dos maneras de andar con Dios. Yo no sé si alguna vez has visto tú a un padre llevando a su niñito de 3 años de la mano, andando en el mall. El niñito de 3 años quiere parar en todo lo que le interesa, en todo lugar donde hay algo que le interesa. Quiere mirar todo. Y ay del padre si se dejase guiar por el niño. ¿A dónde irían los dos si el niño fuese el que comandase el camino? Pero tú sabes que es el padre que tiene que tomar la mano del niño, y es el padre que tiene que determinar el ritmo. Es el padre que tiene que decir por dónde vamos. ¿Por qué? ¿Porque es más grande? No. ¿Porque puede más? No. Sino porque es el que mejor conoce el camino. Nosotros, tú eres el niño de 3 años y Dios es tu Padre, Jesús es tu Padre. Tú colocas tu mano débil en el brazo poderoso de Jesucristo. Y por favor, no quieras tú dirigir el camino. Deja que Jesús te conduzca. Deja que Jesús te muestre el camino, porque Él lo conoce mejor que tú. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo, todas con la misma Biblia abierta? Porque las personas toman la mano de Jesús, abren la palabra de Dios, la estudian, pero no quieren sujetar su vida a la voluntad de Dios, sino que quieren determinar el camino. Ellos toman la mano de Jesús y quieren llevar a Jesús por donde ellos quieren. Aquí dice blanco, está escrito blanco, sí, pero puede ser marrón. Pero es que no interesa que pueda ser marrón, dice blanco y es blanco y tiene que ser blanco y tienes que aceptar que es blanco. Pero el hombre quiere andar con Dios no de manera humilde, no sujetándose a la voluntad de Dios, no sometiéndose a la voluntad de Dios, sino queriendo seguir su propio camino. Mira lo que dice San Lucas capítulo 11, versículo 28. Y Jesús les dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tal vez este versículo responde a otra pregunta: ¿cómo es que Dios nos conduce en este mundo? ¿Cómo es que Jesucristo nos muestra el camino? A través de su palabra. Ya leímos en un estudio pasado el Salmo de David: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde: con guardar tu palabra. Y David sabía lo que estaba hablando, porque en un momento de su vida él había caído, él había ensuciado su vida. Ahora él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y ahora el mismo Señor Jesucristo en Lucas 11, 28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay multitudes en el mundo que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, pero pocos son los que están determinados a guardar la palabra de Dios. Tú eres uno de los hombres que está oyendo la palabra de Dios. El hecho de que has llegado a este estudio número 7 quiere decir que tú quieres conocer la palabra de Dios, tú oyes, tú escuchas la palabra de Dios. Mi pregunta es la siguiente: ¿el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón de manera que sientas la voluntad, sientas las ganas de guardar la palabra de Dios? Mucho cuidado con seguir tus propios caminos, con hacer lo que tú quieres, porque el sabio Salomón dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste el camino de la santificación? El camino de la santificación consiste en aprender a andar con Dios, en aprender a ser dirigido por Dios. Y este no es un camino muy fácil, ¿sabes? Perdóname la ilustración que te voy a hacer, pero si alguna vez vas al campo donde hay bueyes, o si ya has tenido la oportunidad de ver
Tú vas a ver que antiguamente se araba la tierra con una yunta de bueyes. Generalmente se colocaba a un buey experiente, manso, que conocía cómo hacer el trabajo, y se lo ataba a un buey joven que nunca había hecho el trabajo. Ambos estaban atados por los cuernos a través de la yunta. El buey manso, el buey más experiente, es el que determina el ritmo, mientras el buey joven lucha para apartarse del camino, lucha para ir por donde quiere, y con los años va aprendiendo a seguir al buey experiente. Y un día él es el buey experiente que ayuda a otro buey más joven. Yo creo que en esta vida todos nosotros, por el hecho de que nacimos y venimos al mundo con la naturaleza pecaminosa, tratamos de vivir como queremos. Lo que más quiere nuestra naturaleza es: déjame vivir mi vida, déjame ser yo. Nadie tiene que meterse en mi vida, en mis determinaciones. ¿Por qué la iglesia tiene que decirme lo que tengo que hacer? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el anciano de iglesia? ¿Por qué mis padres? Déjame ser yo. Pero en esta vida yo encuentro en el desierto de la vida millones y millones de seres humanos muertos, con sus sueños quebrados, con sus planes arruinados, con el cuerpo, con la vida destrozada. ¿Por qué? Porque quisieron ser ellos, quisieron andar por sus propios caminos y solamente se golpean en la vida. Por eso Pablo un día dijo, escribiendo a los Gálatas capítulo 2 versículos 20 y 21, no vivo más yo, es Cristo que vive en mí. No vivo más yo. He aprendido a perderme en los brazos del Señor Jesucristo, a perderme en el buen sentido, a desaparecer. Solo que cuando Jesús viene a tu vida, no viene para dominarte y explotarte, Él viene para hacerte feliz. Y cuando tú aprendes a dejarte controlar por el Espíritu Santo, el resultado solamente es felicidad. Pero los hombres tenemos que aprender a andar con Dios. Vamos a pensar, por ejemplo, en una joven que va a una tienda de ropas para comprar una ropa. Ella prueba un vestido, prueba una blusa, se mira en el espejo, de un lado, del otro lado, me queda bien, combina con mis ojos, con mi cabello, mi cuerpo, se nota bien las curvas. En ese momento, esa joven en ningún momento está mirando a Jesús para decir: Señor, ¿te gusta la ropa que voy a usar? ¿Estás de acuerdo con la manera como me estoy vistiendo? ¿Qué cosa es vida cristiana? Andar con Dios, pero no andar con Dios orgullosamente, dirigiendo tú el camino, sino andar con Dios permitiendo que Dios dirija el camino. Antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, tú consulta con Jesucristo. Es Él el que conoce el camino. Estás viendo una mirada de felicidad en sus ojos, entonces has descubierto el secreto de la vida cristiana. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar en esta vida? Muchos me preguntan, por ejemplo, ¿el cristiano debe usar joyas? ¿El cristiano debe entrar al cinema? ¿El cristiano debe ir para aquí? ¿El cristiano debe hacer aquello? ¿El cristiano debe hacer lo otro? Mi respuesta es: abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te muestre el camino. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Es verdad que a veces tenemos que renunciar cosas que a nuestro paladar humano le gusta mucho. Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que el haber renunciado a esas cosas no nos trajo ninguna tragedia, ninguna desgracia a la vida. Al contrario, nos trajo beneficios. Cuando no conocías a Jesús, tú bebías, tú fumabas. Cuando empiezas a conocer a Jesús, te das cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No puedes fumar, no puedes beber porque estás destruyendo el cuerpo el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo.
Entonces le pides a Dios poder, fuerza, porque tú no tienes fuerza para vencer.